Migala. Acabo de leer un libro que se llamaba History High o History on the Influence, historia pacheca, por así llamarlo. Y lo que hace es que se pone a analizar todos estos personajes de la historia, Alejandro Magno. Hitler, sí, ya sé cuál. Está bien pendeja esa. Que ¿no? de vez en cuando... No, pero su interpretación es interesante y tiene pruebas. Porque hay un momento en la vida de todos estos personajes en el que su vida deja de tener sentido. Y las interpretaciones que le damos... Cuando Alejandro Magno llega a la India y empieza a hacer pendejadas, todo el mundo dice como, es que se volvió loco de poder. ¿A los 20 qué? A los 25, 27, un pedo así. Era más joven que yo cuando él ya había conquistado el mundo conocido. Pero... Imagínate, tiene 25 y ya conquistó el mundo, pues ¿qué le queda? Pues ya la pena, ¿no? Ajá, sí, entonces ese es su argumento. Cuando te pones a ver las tablillas estas que nos quedaron de aquel entonces, que narran como las agendas diarias de Alejandro Magno, te das cuenta de que tiene como 3 bacanales al día y tiene como tantas reuniones y en esas reuniones había vino. O sea, puedes hacer un buen caso de que Alejandro Magno era alcohólico. Y los problemas que presenta con su vida pues, son los problemas típicos de un alcohólico. Mira, por ejemplo, el caso de Winston Churchill, que en aquel entonces estaba, durante la Segunda Guerra Mundial era un tiempo en el que no estaba tan mal visto beber durante el trabajo o beber a lo largo del día. Y para sus estándares, Winston Churchill era un bebedor pesado. Hay un comunicado de unos generales ingleses que, como Winston Churchill se ponía a trabajar hasta las 4 de la mañana, a trabajar y beber, veía los comunicados y los mapas y dejaba órdenes escritas para que sus generales interpretaran en la mañana. Uno de estos generales escribió después de leer las órdenes de Winston Churchill: estaba un poco tenso el primer ministro. O sea, como que estaba muy borracho cuando dejó esas órdenes. 2 veces. Y mira del otro lado de la guerra, Adolf Hitler tenía un doctor que le suministraba todos los días un cóctel de metanfetaminas, además de esteroides, y luego le daba barbitúricos para que se le bajara un poco el pedo de la... Todo el tiempo andaba tachado. ¿Por qué que se aventaba esos speeches? Siempre estaba bien enojado, estaba pero bien, estaba lleno de energía. Bien energúmeno. Y cuando ves los problemas que lo aquejan durante los últimos años de su vida, incluso hay unos videos donde se ve que está temblando. Ya le dio la calaca. Y la gente dice, es que tenía como indicios de Alzheimer. No es cierto. Adolf Hitler claramente estaba pasando por los últimos estados de la psicosis de un adicto a la metanfetamina. Ajá. Entonces, si lo piensas, la Segunda Guerra Mundial es una especie de guerra entre 2 drogas y ganó el alcohol. Atendiendo un poco a la razón, tenemos que entender que son hipótesis del momento, de las teorías del Hobbit. Pero fundamentadas con historias de guerra. Está interesante, divertido, con historias de guerra y sí es interesante. No, pero y sí puede suceder. Pues. A ver, pero eso es cierto. O sea, por ejemplo, los grandes líderes, inclusive de nuestro país, son una bola de pedos. Pero bola de pedos, o sea, es por eso es cuando el rollo... Felipe Calderón. Cuando chingan tanto a Calderón con su alcoholismo, o sea, vámonos con todos los pinches caudillos, o sea, los que no bebían eran unos pinches psicópatas, entre ellos Obregón. Obregón no bebía, y era un pinche psicópata. Y ese güey tenía una sed de sangre como nadie. ¿Quién si era pedo? Calles. Todos. Calles era pedo. La sombra del caudillo, el pedo de la sombra del caudillo se decide en una peda. Y están todos hasta la madre dando discursos políticos. No, todos eran una bola de pedos. Victoriano Huerta era un alcohólico, pero como T por 8. Claro, o sea, a lo que voy es que... Le decían la cucaracha porque siempre andaba marihuano. pero también es como el rollo, o sea, y digo, eso nos va a llevar a otro punto. Pero también la visión de las adicciones sobre el pobre y sobre el rico, o sea, sobre el que tiene poder y sobre el que no tiene poder es distinta. Eso es un tema interesante. De repente ves a un señor que es empresario, es un pedo. Pero dices, ¿qué es lo que le da el poder para ser bueno en los business, no? Es lo que dice Fitzgerald, y ves a un güey que y ves a un güey que es pedo. Y ves a un güey que está pedo y es un T por 8, o sea, el güey es pobre. Ajá. Dices, pues ese pinche T por 8 bueno para nada, por eso no hizo nada bueno en la vida. Pero un güey que está todo el pinche día metiéndose cocaína y trabajando todo el puto día. Es que lo que voy es que en la misma revolución, o sea, cuando tenías a cabrones que eran pedos, a los caudillos que eran pedos, pero por el otro lado también tenías a la gente que se ponían pedos con pulque. Para aguantar la guerra. A ellos sí los señalabas como esos güeyes son unos borrachos. No, es un asunto de clase. Alcohólicos. Sí, es un pedo de clasismo. O sea, me cagan pinches no es lo borrachos. mismo el güey que fuma piedra en el barrio al güey que se mete coca en el antro. No. El güey que se mete coca en el antro puede llegar a ser cool. El güey que se mete piedra en el barrio
es un güey lacrosse. pues no vas a hablar mal del general. La criminalización de las drogas, güey. No, No es del general, pero ahí es un tema de la criminalización de las drogas y la creación de estereotipos de los drogadictos, que están muy de la mano en los sucesos históricos. Cuando se criminalizan las drogas y cuando empiezan a surgir esos estereotipos. Un rápido paréntesis antes de empezar con el asunto de la prohibición, un poco para desmitificar el asunto de las drogas, antes de que empiecen a pensar que quizá el alcohol es lo que le daba el poder a Alejandro Magno. Piensen en Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte, que tuvo uno de los regresos a la historia más brutales de la historia, de la historia conocida. Napoleón Bonaparte ya había sido depuesto por todos los países de Europa, se unieron, lo corrieron a una isla en el medio de la nada y dijeron, pues ya va a dejar de dar problemas. Y lo que hizo Napoleón, ansioso de regresar al poder, fue agarrar un barco en secreto y regresar a Francia. Y cuando el rey que habían impuesto para recobrar el poder de Francia mandó tropas para detenerlo, Napoleón les dijo, ¿quieren dispararle a su emperador? Y entonces las tropas que lo mandaron a detenerlo se pusieron a llorar y dijeron ¡viva el emperador! Y se unieron a él. Y en menos de una semana Napoleón ya tenía otro ejército, como los grandes ejércitos con los que conquistó Europa, listo para partirle su madre a Prusia y Inglaterra. Y en la batalla decisiva, en la batalla de Waterloo, un día antes Napoleón estaba experimentando fuertes dolores abdominales y su doctor le prescribió opio. Y al día siguiente Napoleón se paró tarde. Y no solo eso, se paró con dolor, así que tomó otra dosis de opio. Entonces piensa en Napoleón, un general que hizo su carrera militar con decisiones rápidas en el momento, siempre estando completamente lúcido. Y ahí estaba en opio, en la batalla que lo decidió todo. Y el mismo Wellington, después de la batalla de Waterloo, dijo, esto fue un asunto que pudo haber ido de un lado o de otro. O sea, fue una victoria muy cerrada. Porque Napoleón estaba en opio, no hay de otra manera. Uno solamente puede preguntarse, si hubiera estado en sus 5 sentidos, ¿no habría ganado? No sé, yo creo que no habría ido distinto. No, la gente tomaba las decisiones en el campo de batalla. No, pero el rollo es que también las mismas drogas afectan el sistema de toma de decisiones. Eso sí. O sea, un güey que está lleno, que está metido de coca, toma las decisiones más pendejas del mundo. Eso se ha ya experimentado como formalmente. Hay un prejuicio muy claro entre la gente que dice, bueno, yo estoy mejor, estoy más lúcido, toco mejor música, pienso mejor, soy más ágil cuando estoy drogado, me siento más seguro cuando estoy pedo, si me meto coca voy a estar más chido. Y se ha desmitificado pues varias veces, ¿no? Bueno, es que ahí hay un asunto de las drogas que no hemos... No es necesario. O sea, hay un asunto de las drogas que no hemos platicado, y es que al fin y al cabo las drogas son un veneno. Un veneno que no nos mata precisamente, pero sí anestesia ciertas partes del cerebro. No los mata, pero los va a matar. Los va a matar. ¿Quién sabe? Nos va a matar. O sea, cualquier droga, desde el azúcar hasta la coca, lo va a matar. Pero en el momento, una de las principales funciones de las drogas es anestesiar a ciertas partes del cerebro. Entonces piensa, por ejemplo, en el alcohol. El alcohol que apaga hasta cierto nivel las funciones de la precorteza frontal del cerebro, que es donde... pues la parte que nos hace humanos, básicamente, la parte que controla las emociones, pero además es la parte encargada de representar en la realidad las partes de la vida que no están en la realidad presente. Cosas como el lenguaje, el pensamiento abstracto, ese tipo de cosas que nos hacen como... bueno, piensa en la ansiedad que es una enfermedad del lenguaje, básicamente. Estás preocupado por cosas que no están ahí. Y entonces... cuando dices, es que yo me siento mejor cuando estoy drogado, pues tal vez el problema no es que te falta la droga, tal vez el problema es que te sobran ciertas funciones cerebrales que logras apagar con esta droga, y aunque estés un poco, pues objetivamente un poco más tonto que antes de drogarte, estás lo suficientemente anestesiado como para no pensar en las cosas que no tienes que pensar mientras pues por eso haces se lo que tengas que diagnostica hacer. en casos clínicos graves morfina, güey. Porque el dolor es tan grande que morfina y ya se acabó. Porque no puedes existir con el dolor. Esa es otra... Pero eso no es lo mismo al hecho de que pienso mejor cuando estoy pacheco y tengo ideas más creativas. No, eso es estúpido. Una cosa muy clara es que las drogas modifican la percepción, pero no traen integrado el conocimiento, ni traen integrada la sensibilidad. Si usted es pendejo y se droga, va a seguir siendo pendejo. Un pendejo drogado. Si usted es una persona insensible, sí, que no tiene la capacidad de contemplar un pinche horizonte tranquilo, en paz, en sus 5 sentidos, cuando se drogue va a seguirse sintiendo ansioso. Exactamente. Y creo que el ejemplo más claro está precisamente con estas drogas que algunos dicen son espirituales. Los psicodélicos no te hacen el Buda simplemente por tomarte una droga. El propio Alan Watts, que fue un gran estudioso de los estados
los estados de conciencia místicos, él los estudiaba pero desde la religión, desde toda la disciplina que viene con la religión, la meditación, La leer, lectura, la contemplación, la contemplación, reflexión, pero el sobre diálogo. todo la investigación de textos de gente que ya meditó durante muchas horas y dijo, pues creo que de esto se trata la realidad. Ajá. Cuando él escribía durante los 60, los 70, cuando le pusieron el asunto del LSD, él dice, es que sí, puedes alcanzar un estado de conciencia oceánica a partir de estas drogas que básicamente apagan la parte del cerebro encargada de darte un ego, pero eso no significa que te vas a convertir en el Buda, porque si por ejemplo tomas un psicodélico y estás viendo un cenicero sucio, y tienes una visión beatífica, porque es muy probable que si se te apaga el ego y ves un cenicero, ves ahí la cara de Dios. El problema es que después, como te falta toda la disciplina para interpretar la realidad y como te falta todo el conocimiento de lo que se trata la realidad y como no te ganaste ese estado de conciencia, después vas a llegar con la gente y les vas a enseñar el cenicero y vas a decir, miren, es Dios. ¿Por Y qué? no. Entonces yo sí estoy de acuerdo con el Hobbit y solamente recomiendo el uso de drogas cuando ya usted ha alcanzado cierto grado de pues de conciencia y cierto grado de conocimiento que usted puede poner a prueba, que usted puede poner a reflexionar. Pero si usted va con las manos vacías a... Si llegas con A la Dios, droga. con las manos vacías, ¿qué le vas no a te va a ofrecer? convertir lo que traigas en las manos en nada. Eso es lo interesante, lo que tú traigas en la mente pues se va a Es como la trastocar de gente, alguna es como manera. la gente que dice, "Ah, es que solamente me mareé. Y solamente me dolió la mareé, me cabeza. dolía la O solo y me viste sentía mal. cosas. O solo cosas, no, vi pues, colorcitos. Vi colorcitos.